mejor y no se me aburra. Entonces, nosotros empezamos con el núcleo. El núcleo, entonces, lo voy a poner aquí, y aquí va a tener unos poros nucleares que van a servir esta envoltura nuclear para la comunicación de adentro hacia afuera y de afuera hacia adentro. Primera pregunta, ¿qué hay en el núcleo? El material genético. ¿Cuál es el material genético? ADN o DNA. Ok, ADN o DNA. ¿Y ese DNA cómo está? Empaquetado. Muy Cadena compactado. Cromatina. sencilla, doble cadena. ¿Cadena sencilla o cadena? Tiene una doble cadena. Bueno, está compuesto en una doble cadena. Una doble cadena. Ok, bien. ¿Cómo está compuesto el DNA? ¿Cuáles son los componentes del DNA? Tiene un grupo um, fos. Tiene una base nitrogenada y luego Un grupo fosfato y azúcar, ¿no? un grupo fosfato y tiene un azúcar, que en este caso es una pentosa. Pero vamos a ponerle aquí una A de azúcar. ¿Cómo se le llama el azúcar? Primero vamos a empezar con las bases nitrogenadas. El DNA, ¿qué bases nitrogenadas puede tener? Tiene adenina, Ajá. adenina, guanina, Citosina. Citosina va con sí, imagínese. Y citosina, ¿de acuerdo? Eso es importante que lo sepamos. Después, el grupo fosfato y el azúcar, ¿cómo es su azúcar? es una pentosa, ¿no? Es una pentosa. ¿Qué quiere decir la pentosa? Que tiene 5 átomos de carbono. Ok, muy bien, es una pentosa. ¿Y cómo se le llama la pentosa del DNA? ¿No? ¿Es una desoxirribosa? Es una desoxirribosa. Muy bien. Y me gusta mucho que repitan cosas que estoy seguro que no entienden. Y ustedes han aprendido a repetir, pero nunca se han sentado a ver por qué. ¿Por qué se llama desoxirribosa? Porque no tiene un átomo de. Un átomo de oxígeno. Un OH, muy bien, Un por eso OH. se llama Ajá. desoxi. ¿Por qué se llama ribosa? ¿No era una pentosa? No, no estoy seguro, pero no sé si tiene que ver con el ribosoma. Cero que ver. Bueno, el primer azúcar que se descubrió fue el azúcar del eRNA. Y el RNA tiene también una base nitrogenada, tiene un grupo fosfato y tiene un azúcar. Pero a diferencia del DNA, ¿cuál es la diferencia en la base nitrogenada del DNA? Este sí tiene un OH. No, espérame, de la base nitrogenada. De la base nitrogenada se cambia la Se cambia la citosina por citosina. Hay un ácido. La timina. La timina, niños, por favor. Eso no lo pueden olvidar. Sí tiene GS, pero en lugar de T tiene U. ¿Sí? Es la timina por el uracilo. Y también cambia el azúcar. ¿Cuál es el azúcar del RNA? Una ribosa. Una ribosa. Muy bien. Y me gusta mucho porque repites. ¿Qué significa ribosa? ¿Por qué le pusieron ribosa y no pentosa?
Porque este sí tiene un OH en su cadena, bueno, unido a su cadena. No, se llama azúcar RIB. Así le pusieron. Y se llama azúcar RIB porque adivinen dónde se descubrió esta azúcar. En el Rockefeller Institute of Biochemistry. R y B. Y por eso se le llama a esta pentosa ribosa, porque se descubrió en el Rockefeller Institute of Biochemistry. ¿Cómo ven? ¿Eso ya lo sabían? No, No. Después se descubrió el DNA y se descubrió que, que esta pentosa era diferente porque no tenía un grupo OH. Entonces, muy fácil, le vamos a poner desoxirribosa. ¿Y ya? ¿Eso estuvo difícil? Pero hay que no. preguntarse de dónde se les dieron las cosas. Muy bien. Me dijeron entonces que el DNA está en doble cadena, ¿verdad? La adenina, a través de dos puentes de hidrógeno, ¿con cuál se une? Con la guanina. No, con la timina. Y la citosina, a través de tres puentes con... ¿La citosina con cuál se une? Con guanina. Con la guanina. Ahora, la pregunta es, ¿cuáles son púricas y cuáles son pirimídicas? Las púricas son la adenina y la timina. Y las pirimídicas, la citosina y la guanina. Entonces, sí. ¿Cuál me dijiste? ¿La adenina y cuál? La adenina y la timina son purídicas. No es cierto. Es adenina y guanina, ¿no? Mira, tú te lo aprendes como agua pura. Y si tú te lo aprendes como agua pura, vas a saber que la adenina y la guanina son purinas o son púricas. Y entonces la que me queda es la citosina y la timina y estas son pirimídicas. Ustedes recordarán que tenemos con un anillo o con dos anillos. ¿Cómo lo identificamos? La de nombre largo, las pirimídicas, es decir, la citosina y la timina, tienen solo un anillo. Y las de nombre cortito tienen dos anillos. Y serían la adenina y la guanosina. Son púricas y tienen dos anillos. Muy bien. Ahora bien, este DNA de doble cadena está en el núcleo así libremente. ¿Va a estar unido a histonas? Ok, está unido a proteínas, que en este caso son las histonas, y que son un core de 8. Tenemos dos histonas canónicas, la histona H2A, tenemos dos H2A porque esto es por 2, H2B, H3 y ¿cuál falta? Y H4. Y H4. Existen variantes de histonas, no las vamos a hablar como la H3.3, la HA2X, la macro H2A, la H2AZ, ¿sí? No nada más existen estas.
Ahora, el DNA se enrolla en este core de proteínas porque el grupo fosfato que tiene las bases nitrogenadas le otorgan una carga negativa, por eso es un ácido desoxirribonucleico. Y las proteínas, entonces, en el caso de las histonas, tienen una carga positiva o una carga básica. Y entonces de tal forma que el negativo se atrae por lo positivo. ¿Están de acuerdo con eso? Y entonces el DNA se va a enrollar en estas proteínas. En humano, 146 pares de bases. ¿Y cómo se le llama a esto? A un core de histonas y 146 pares de bases. ¿Alguien sabe cómo se le llama esto? ¿Nadie sabe? Nucleosoma. ¿Han escuchado esa palabra? Sí. Pero no sabían que era un nucleosoma. Ahora ya lo saben. Y el conjunto de nucleosomas y sus diversas organizaciones se le llama cromatina. Y entonces, cuando yo agarro estas nucleosomas y los empiezo a enrollar, voy a tener entonces la fibra de 10 nanómetros. Después yo enrollo esto de puros nucleosomas y tengo la fibra de 30 nanómetros. Y después puedo formar bucles, a lo cual se llama asas y bucles, hasta encontrar la forma más condensada de la cromatina. ¿Cuál es la forma más condensada de la cromatina? ¿Heterocromatina? No. Ahorita vamos a ver qué es eso. Pero ¿cuál es la forma más condensada de la cromatina? ¿El cromosoma metafísico? El cromosoma metafásico. Entonces nosotros tenemos, no es el DNA más condensado, no es el cromosoma, es la cromatina, que es DNA con histonas. Ahora, a veces se imaginan que el núcleo es un espagueti de esta cromatina, como siempre lo dibujan así. ¿Están de acuerdo? ¿Que lo ven así siempre? Sí, Y cuando ya ven los cromosomas metafásicos, tú dices, ah, este es el 1, este es el 2, este es el Y, este es el X. Pero cuando ya lo ves dentro del núcleo, en interfase, resulta que estos cromosomas no están al azar, sino que más bien tienen territorios cromosomales. ¿A qué me refiero con territorios cromosomales? Regiones muy específicas dentro de la célula donde se encuentran estos cromosomas. No están tan compactos como el cromosoma metafásico. Yo no quiero que vean el cromosoma como la X. Esa es su forma más condensada, pero en realidad un cromosoma puede optar diversas formas, como en este caso, aquí todo desenrolladito. ¿De qué me sirve tener territorios cromosomales? Pues resulta que estos territorios me sirven para yo tener contactos. Por ejemplo, aquí yo puedo subrayar. Ay, déjame ver cómo le hago. Ahí, por ejemplo, ven que yo tengo un contacto entre el rojo, el verde y el azul. ¿Sí lo ven? sí. Sí. Entonces yo tengo diversos Sí. contactos entre los cromosomas. Y esos contactos, a lo mejor yo tengo aquí otro contacto donde yo tengo dos genes que a lo mejor uno está en el cromosoma 3 y otro está en el cromosoma 16. Pero debido a las interacciones que se encuentran aquí,
el gen de aquí está en contacto con el gen de aquí, por este contacto que está aquí, y a lo mejor el 3 también tiene contacto con el cromosoma 11 por este contacto, y a lo mejor, y así se van con diversos contactos, de tal forma que existen topologías y tenemos nosotros diversas estructuras, ¿no? Ahora, ¿para qué yo les estoy hablando de todo esto? De todos estos territorios cromosomales y toda esta biología molecular que tiene que ver con endocrinología. Pues resulta que esta cromatina que tiene DNA puede estar cerrada, o sea, puede estar tan compacta entre ella, y alguien me lo dijo aquí, que se le va a llamar heterocromatina. Y yo puedo tener entonces nucleosomas que a lo mejor están un poquito más laxos. Aquí sería el DNA. Y a lo mejor aquí un poquito más laxo. ¿Y a esto cómo se le va a llamar? Eucromatina. No tiene nada que ver con los cromosomas, como me dijeron, sino más bien qué tan condensados están los nucleosomas y qué tan laxos están. ¿Vamos bien? Ahora, ¿cuál es la diferencia entre una heterocromatina y una eucromatina? ¿Alguien sabe? Bueno, la diferencia entre una neurona y una célula beta pancreática es que la célula beta pancreática puede elaborar insulina y la neurona no. Pero, ¿qué no en el pasado ya les he comentado que todas las células tienen el mismo DNA? Es decir, la neurona y el hepatocito tienen núcleo y todos ellos dos núcleos tienen la misma información genética. ¿Sí o no? ¿Eso ya lo sabían? Sí. Tienen Sí. la misma información genética. De tal forma que si tú me tomas una muestra de sangre y mandas a secuenciar el DNA de los linfocitos, tú puedes saber que soy yo. Pero ¿de qué depende que la neurona sí haga cosas de neurona y la célula beta sí haga cosas de célula beta? Si todos tienen los mismos genes, que en humanos son aproximadamente 35,000. ¿De qué depende que unos prendan unos genes y otros prendan otros? ¿Alguien sabe? ¿No sería de las células especializadas? Pero ¿cómo se especializan? O sea, yo soy especialista en esta área, pero ¿cómo yo hago para no producir insulina? Si yo tengo el gen de insulina. ¿Será del ciclo celular? No, el ciclo celular solo es una división. No eliminamos el DNA y Por la tenemos... síntesis de proteínas, La síntesis de proteínas dependen de qué. del núcleo de la Y el célula. núcleo, ¿cómo le hace para decir, sí, yo sí te voy a mandar el mensajero de insulina, pero tú no? ¿Por receptores? ¿No? Resulta que los genes que están en forma de heterocromatina, y eso que les voy a decir es mentira, pero para ejemplificar, no se van a transcribir, no se transcriben los genes que están en heterocromatina, pero los genes que están en eucromatina sí se transcriben. Y entonces, si en este pedacito yo tengo al gen de la insulina,
¿Se va a transcribir o no se va a transcribir? Sí. ¿Por qué? Porque es accesible, porque no está oculta, porque puede venir la polimerasa y transcribir este gen. Pero si yo hablo de una neurona y en la neurona dice, no, pues tú no es tu función hacer insulina. El gen de la insulina a lo mejor estará aquí. ¿Se transcribirá? ¿Será accesible para la polimerasa? No. No, no es accesible. Y entonces, pues, no se transcribe. Y este que sí es accesible, sí se transcribe. Eso le da la identidad a las células. Aunque yo tenga todos los genes, yo voy a apagar y prender genes. Lo apago y lo prendo. Hay genes que pueden pasar de estar en eucromatina a estar en heterocromatina y viceversa. Y muchos genes se aprenden y se apagan de acuerdo a cuánto duermes, qué comes, si fumas, si envejeces. A eso se le llama epigenética. Cómo el medio externo influye en la expresión de los genes. Tú los tienes. Ahí están en tu núcleo, pero a lo mejor la célula los tiene en heterocromatina y los cambios externos lo hacen que pase de un estado de heterocromatina a un estado de eucromatina. De estar apagado, ahora está prendido. ¿Eso quedó claro? Y ustedes tienen una optativa que se llama epigenética. Regresemos al núcleo. Yo tengo aquí el núcleo, mis poros. Y entonces yo tengo un gen que lo tengo en una eucromatina. Entonces es un gen accesible. Hablemos del gen de la insulina. Estamos en una célula beta pancreática. Y entonces, ¿qué necesito yo para que el retículo endoplásmico, que aquí lo voy a poner, ¿se acuerdan que estaba pegadito al núcleo en la mayoría de los casos? Y que entonces va a tener ribosomas. ¿Se acuerdan? Sí. Ok. Entonces, aquí la pregunta es, ¿yo saco el gen de la insulina y se lo doy al ribosoma? Yo nada más tengo un gen de insulina. Si lo pierdo, ya no hay forma de recuperarlo. ¿Qué es lo que hace la célula? Este es DNA. ¿Estamos de acuerdo que esto es DNA? Y este es el gen de la insulina. ¿Cómo le hago para producir la proteína si yo estoy en un gen de DNA? Con la replicación. La replicación quiere decir replicar. De DNA a hacer DNA. ¿Me sirve? ¿Sería la transcripción? Ok, transcripción. Somos DNA y como dice transcribir, yo lo transcribo ¿a qué forma? ARNA. A RNA. Entonces hago una copia. Ahora, ¿este proceso cómo se le llama? De DNA a RNA. Transcripción. ¿Estamos? Sí. Ok, transcripción. No nada más los genes que codifican proteínas se pueden transcribir. También se pueden transcribir las regiones de DNA que antes eran conocidas como basura. ¿Alguna vez les enseñaron eso? Que menos del 1% de todo el núcleo se transcribe y el demás es DNA basura. Sí. Eso es mentira. No hay DNA basura. La célula no tiene el DNA nada más porque sí. Todo ese DNA sirve para generar justamente esta arquitectura del núcleo, esta topología, estas calles, estas interacciones entre los cromosomas, que son importantes para regular qué genes se transcriben y qué genes no se transcriben. Y entonces podemos transcribir RNAs que codifican proteínas
Y entonces nosotros tenemos a el RNA mensajero. ¿Ustedes lo recuerdan? Pero también tenemos RNAs no codificantes. ¿Sí? Y estos RNAs no codificantes pueden ser microRNAs, que son RNAs pequeños, o RNAs largos no codificantes. ¿Sí? Estos Sí. van a servir para regular la función de estos. No vamos a hablar de estos, pero sí vamos a hablar de este RNA mensajero. Entonces, este RNA mensajero, ¿a dónde se tiene que ir? Este es el RNA mensajero de la insulina. Trae la información para hacer la insulina. ¿Qué tenemos que hacer con este RNA mensajero? ¿Alguien sabe? ¿Se queda aquí en el núcleo? Seguimos en el núcleo. Tiene que salir Sale la del capa. hilo Tiene que salir. Tiene que salir e inmediatamente ¿quién se encuentra? al retículo endoplasmático. Rugoso. Por eso está pegadito al núcleo, para captar a este RNA mensajero. Entonces, lo va a tomar el ribosoma. El ribosoma tiene dos subunidades en eucarionte. ¿Cómo se llama y cómo se llama? ¿60S y 40S? ¿Recuerdan eso? Y se llama ribosoma porque esta es una ribonucleoproteína. ¿Qué significa ribonucleoproteína? Las ribonucleoproteínas, entonces, están compuestas por RNA, pero también están compuestas por proteínas. Entonces, el ribosoma es una mezcla entre RNA ribosomal y proteínas. Por eso se le llama ribosoma, porque es una nucleoproteína, un cuerpo de RNA y proteínas, ribosoma. Dentro de los RNAs que se transcriben en el núcleo, ya les enseñé el RNA mensajero, los RNAs no codificantes, pero también tenemos los RNAs ribosomales y los RNAs de transferencia. ¿Alguna vez han escuchado estos? Sí. Bueno, en la célula, nosotros tenemos, como les dije, los territorios cromosomales con diversas interacciones, pero resulta que nosotros también vamos a tener fábricas específicas para hacer transcripción de ciertos genes. Una de las fábricas visibles más grandes es una fábrica que hace muchos RNAs ribosomales. Y en esta región específica estoy haciendo puros RNAs ribosomales que salen del núcleo para formar los ribosomas. ¿Alguien sabe cómo se llama esta fábrica de transcripción de RNAs ribosomales? Nucleolo. ¿Han escuchado la palabra nucleolo? Sí. ¿Alguna vez la habían entendido? ¿Qué hace este organelo? Entonces, el nucleolo es una fábrica de RNAs ribosomales. ¿Para qué sirve? Para yo hacer el ribosoma que habíamos visto aquí. Tiene una parte de proteína, pero también tiene una parte de RNA. Ahora bien,
Es tomado este RNA mensajero. Este RNA mensajero tiene un extremo 5' y tengo un extremo 3'. Tengo una región que no se traduce, que se llama UTR, un Translate Region, región no traducida. Y yo tengo un codón de inicio que siempre codifica para metionina. Es tomada por el ribosoma y el ribosoma va leyendo de 3 en 3. Y conforme el mensajero es leído, yo voy produciendo una proteína. En este caso, ¿se acuerdan que era la insulina? Pero se produce en una forma inmadura, en algo que se llama proinsulina. Todavía no funciona. Es una proteína que está inmadura. Es una proteína que no tiene una estructura funcional. Es una proteína que no tiene unas modificaciones posttraduccionales. Pregunta, ¿cómo se le llama cuando un ribosoma lee el mensajero y produce una proteína? Traducción. Traducción. Lo leo y lo traduzco a proteína. De un ácido nucleico a una proteína. Por eso se llama traducción. Por eso se le llaman, cuando yo a la proteína le agrego cosas, se le llaman modificaciones post-traduccionales. ¿Queda claro eso? Sí. Ahora, esta preproinsulina, pues ya les había dicho que apenas se sintetizó en el retículo endoplásmico rugoso y les conté que pues es una forma inmadura, es una preproinsulina. Hay que modificarla, es la materia bruta. Aquí va a tener un péptido señal, que es una región que me va a decir, una región específica, que me va a decir, oye, ¿sabes qué? Esta proteína se produjo inmadura. Ve a procesarla. ¿Cómo se llama el organelo que me va a procesar y me va a madurar esta preproinsulina? Aparato de Golgi. Y entonces le hace un corte aquí y le dice, tú te vas a el aparato de Golgi y para ir al aparato de Golgi te tengo que mandar en forma de una vesícula. Y entonces, si yo sigo el esquema, yo tengo el núcleo aquí, el retículo endoplásmico rugoso, con sus ribosomas, y después yo tendré aquí a Golgi. Yo aquí tengo mi proteína inmadura, que tenía un péptido señal, se lo corto, y a través de vesículas se lo mando al aparato de Golgi. Aquí yo tengo el gen de la insulina, hice yo transcripción, generé el RNA mensajero, lo saqué al retículo endoplásmico rugoso, hice traducción, generé una proinsulina o la hormona que tú quieras que sea proteica, le corté el péptido señal y me generé una proinsulina. Y se la mandé a el aparato de Golgi. El aparato de Golgi, entonces, lo que va a hacer es que va a tomar esta proinsulina, la va a poner, la va a decorar con modificaciones, la va a cortar, la va a confeccionar, de tal forma que la va a cortar y le va a poner la cadena A, y le va a poner la cadena B, y le va a poner 2 puentes disulfuro, esto lo vamos a ver más adelante, y luego el aparato de Golgi dice, ok, pues de tener una cochinada así, así,
Yo ahora ya tengo una cadena A, una cadena B, con puentes disulfuro, intercatenarios, pero también uno intracatenario. Y entonces hace una estructura completamente diferente. Y luego aparte dice, la voy a, y esto ya le voy a llamar insulina, pero la voy a empaquetar. La voy a guardar en forma de vesículas. Pero aparte a esta vesícula, yo voy a agarrar 6 insulinas y le voy a poner en el centro una molécula de zinc para aumentar su estabilidad. De tal forma entonces que la célula va a almacenar aquí vesículas y estas vesículas en su interior van a tener la insulina en forma de hexámeros con un núcleo de zinc para aumentar su vida media, esperando entonces una señal, y esa señal viene con una proteína que está en la membrana plasmática que está sensando los niveles de glucosa, y cuando los niveles de glucosa aumentan, activan a este receptor, y este receptor manda una señal, y esta señal le dice a las vesículas, salgan de la célula y expulsen su material. Y su material es insulina. Y ya la insulina ya sale al torrente sanguíneo. Todo este proceso requiere energía. ¿Qué organelo me da energía? Mitocondria. 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 Entonces, para todo esto, toda esta energía es producida por la mitocondria. Y entonces, de esa manera, entendimos para qué funciona cada organelo y por qué es importante en endocrinología. Porque resulta que el paciente diabético, cuando le falla este mecanismo, pues ya no produce insulina, ya no la libera. O cuando se muere toda la célula, ya vamos a ir viendo más adelante. Doctor, una pregunta. ¿Y si no libera la insulina, se absorbe, o sea, Sí, se queda ahí, se absorbe? Sí, cuando la célula detecta que ya la proteína ya está viejita, la degrada. La manda a un complejo proteico que se llama proteosoma. ¿Dudas? No. No, doctor. ¿Les quedó un poquitín más claro, organelos? Sí. Sí. Pero no olvidemos, o sea, esta es una charla, es una plática, es como, ya, ¿qué necesito que sepan? O sea, hay que ser inteligentes en el conocimiento que yo voy a tener, ¿sí? Entonces, ok, mira, está bien padre lo que el doctor me dijo de 2 a 3, pero lo más importante es, son 9 organelos los que me van a preguntar y me debo de aprender sus características, de tal forma que cuando me hagan una pregunta, yo sepa identificar en la pregunta características y decir, me está hablando del núcleo, me está hablando del retículo endoplásmico, y no confundirme. ¿Eso les queda claro? Sí. Sí. No se confunda. Una cosa es lo que nosotros platiquemos y otra cosa es lo mínimo que necesito que sepan para pasar los exámenes. Si ustedes estudian así, les va a ir bien en la carrera.
Ya si alguien más quiere estudiar sobre esto, con mucho gusto.